Afectuoso saludo quienes nos están viendo en esta inmejorable escuela de litigantes. Estoy muy agradecido por esta invitación y quiero felicitarles por tomarse el tiempo, por haberse inscrito en esta academia única en el país. Así es que la primera felicitación es para ustedes por dedicar el tiempo y el espacio a escucharnos. Hemos preparado clases cada uno de los ponentes y estamos seguros que les va a servir en toda su carrera profesional. Mi nombre es David Carrión Mora. El tema que les presento ahora es la acción de protección, teoría práctica, es obvio, es una academia de litigantes, así es que he dividido la clase en una parte teórica, que es obvio que tenemos que tenerla, y cuando se tenga claro la parte teórica normativa, ahora sí le voy a presentar varios casos prácticos que he tenido que lidiar en este año 2024, que estoy seguro que le van a alimentar el conocimiento adquirido. Entonces, de esa manera comenzamos, ¿no? Primero les diré que en el caso de la acción de protección es una garantía jurisdiccional y yo puedo recomendarle a usted que debe tener fuentes de estudio para la acción de protección. ¿Qué fuentes de estudio sugiero yo? Es obvio, la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Y por qué? Primero, la Constitución es el catálogo donde están los derechos, y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la norma en el cual le dice a usted cómo ejercer los derechos que están catalogados en la Constitución. Hoy por hoy es un privilegio también, otra fuente de estudios son las sentencias de la Corte Constitucional, que como referencia, y lo voy a profundizar por qué razón sí debemos de estudiarlas. Y también una cuarta fuente es la bibliografía. ¿Quién recomiendo? Bueno, autores nacionales en el Ecuador, pero también se ha desarrollado mucho en España, en Colombia, en Perú, pero básicamente ecuatorianos. Hernán Salgado, el doctor Hernán Salgado, el doctor Ismael Quintana, el doctor Rafael Ollarte, el doctor Paul Córdoba, no en orden de preferencia, sino en general. Entonces, 4 fuentes de estudio para una acción de protección que sea eficaz, como dice su título mismo o definición: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las sentencias de la Corte Constitucional y bibliografía que les mencioné. Entonces, me pareció importante traer primero a colación el hecho de los principios en la aplicación de los derechos. ¿Dónde se encuentran estos? Usted puede verificar en la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 11. Son varios, pero creo que en honor al tiempo puedo detallarles más o menos de estos, ¿no? Artículo 11, por ejemplo, el artículo 1. Estos son principios de aplicación de los derechos, ¿ok? El primero, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Me gusta esto porque a veces dicen, no, únicamente una persona es, pero aquí la Constitución le está diciendo que pueden ser personal o colectivos. Esto es importante conocer antes de presentar una acción de protección. Principio número 2 dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. A veces también se cree, por ejemplo, que un tipo de personas nada más puede demandar, ya sea a un legitimado pasivo, sea público o privado. Entonces, aquí la Constitución está garantizando que cualquier persona, y a veces, ¿por qué decimos cualquier persona? Porque a veces, por ejemplo, piensan, un extranjero no podría demandar. No, un extranjero, al momento que está en territorio ecuatoriano, tiene los mismos derechos, por ejemplo, y también podría demandar. Entonces, son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Un principio que está en el número 3 dice que los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidor público, administrativo o judicial de oficio a petición de parte. Me gusta, aquí no hay interpretación, no dice voy a ver si es que lo puedo aplicar o no porque me rigen otras normas y demás. No, hay una supremacía constitucional y de esta manera es aplicación directa e inmediata. No hay interpretación alguna, es aplicación directa e inmediata que debe ser realizado por cualquier servidor o servidor público, administrativo o judicial de oficio a petición de parte. Un magnífico principio que maneja la aplicación de los derechos. Otro
que está en el numeral 5, dice que en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deben aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Aquí se habla de una interpretación extensiva. Me gusta también este principio porque siempre es favorable, favorable, favorable. Eso quiero que se lleven en la retentiva. Siempre toda la aplicación tiene que ser en lo más amplio posible, lo mejor posible, siempre en beneficio de quien está reclamando el derecho o incluso si no se reclama. Es decir, mis actuaciones como funcionario público judicial siempre van a estar a favor de la efectiva vigencia de estos derechos. El punto 6 es que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Otro principio que me encanta porque a veces comparamos entre un derecho y el otro, excepto el que sí se ha mencionado siempre, que es el de la vida, que tiene derechos conexos, porque sin vida no podemos ejercerlos, pero el principio de aplicación del derecho que está en el artículo 11, numeral 6, es que habla de una indivisibilidad de los derechos y que son interdependientes y de igual jerarquía. Entonces uno no pesa más que el otro. Esto es importante que lo sepa. Son interdependientes y de igual jerarquía entre ellos. El número 8 habla además que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. Me encanta esto porque es un principio que siempre se lo aplica, especialmente cuando usted está litigando y le gusta el litigio. Las actuaciones de las entidades públicas y privadas tienen que ser progresivas, es decir, mejorar respecto de los derechos. Si es que usted puede identificar cuando recibe un cliente o cuando comparte un criterio al respecto, es que los derechos sean progresivos, es decir, sean mejores que lo que están antes. No puede haber regresividad en derechos. Entonces, este es un principio que debe tenerlo súper claro para que lo pueda aplicar. Esto respecto de la Constitución. ¿Por qué les decía que otra fuente es la Ley Orgánica? Y vamos a verificar lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. También constan principios procesales. Este está en el artículo 4, numeral 3, que dice lo siguiente. Primero, la gratuidad de la justicia constitucional. Es del acceso y el servicio de la Administración Pública de Justicia Constitucional es gratuita, sin perjuicio de la condena en costos y gastos procesales a que hubiera lugar. A veces uno puede decir, es que cuánto me costaría, pero es importante mencionar que hace tiempo ya se señaló, pero como se incluyó las garantías jurisdiccionales, se amplía este tema en la justicia constitucional, entonces no existe costo alguno para acceder a esta justicia. Me gusta que tengan claro esto porque muchas veces se menciona que la gente evita el reclamar los derechos que sabe que tiene o desconoce, pero usted le puede hacer conocer y dice, pero ¿cuánto me puede costar el acceder a esta justicia constitucional? Entonces, tener claro que no tiene costo alguno y que me gusta cuando la gente aprende que tiene derechos y los puede reclamar. Eso es una parte muy importante. Del artículo 4, el numeral 7 es la formalidad condicionada. Es un principio procesal. Se habla de que la jueza o el juez tiene el deber de adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesos constitucionales y que no se puede sacrificar la justicia constitucional por la mera omisión de formalidades. Me encanta esto porque esta formalidad condicionada permite, sobre todo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero estoy dando conceptos generales que están en la norma, permite sobre todo no tener esta formalidad de los procesos ordinarios, respecto principalmente de la prueba, ¿no? En el COGEP, por ejemplo, que es algo que yo hago también, y digo materia civil, si no presenten la demanda o anuncia su prueba, y la prueba tiene que ser ya sea en original o copias certificadas, peritajes y demás, aquí, por ejemplo, se le permite presentar recortes de prensa, copias simples. Esta formalidad condicionada me gusta porque hace que, no porque se menosprecie la prueba, porque tiene que probarse lo que uno alega en una demanda, pero me gusta porque, por ejemplo, cuando se invierte la carga de la prueba, uno puede adjuntar documentos simples y es obligación de la parte demandada.
el aceptar o no esto, y si es que no lo acepta, pues efectivamente diríamos que es una prueba que es aceptada dentro de un proceso en beneficio de la parte que lo presenta. El número 8 es importante también que lo sepa. En litigio constitucional existen dos instancias, y eso está en el número 8, numeral artículo 4, y es que la primera instancia es que todos los jueces al sortearse se convierten en jueces constitucionales, y la segunda instancia es una corte provincial. No existen más instancias en los temas constitucionales, eso debe tener muy claro cuando pueda asesorar a un cliente, y ahí termina el proceso constitucional. Y el número 9, la obligación que tienen los jueces en motivar y fundamentar adecuadamente sus decisiones o sentencias. ¿Y esto por qué razón? Porque en una apelación a una decisión inicial, como habíamos hablado de esta doble instancia, usted puede verificar si se encuentra o no adecuado a derecho y está debidamente motivado, fundamentado la sentencia que emitió un juez, y por lo tanto usted puede fundamentar esta apelación, aunque no es obligatorio, pero sí desnudar una sentencia y decir por qué razón ha apelado, y cuando tenga la oportunidad de hacerlo oralmente, que tenga claro si es que no fue fundamentada, motivada respecto de lo que usted requirió en la primera instancia, ¿no es cierto? Usted dijo hay vulneraciones de derechos, y conecto esos hechos con las vulneraciones y si un juez o no lo motivó o lo fundamentó. Perfecto. Ahora sí vamos con los conceptos que habla la norma al respecto, ¿no es cierto? Recuerda que estamos hablando exactamente de la acción de protección. Entonces, la acción de protección, que es una garantía jurisdiccional, ¿qué es? Es un mecanismo jurídico procesal que la Constitución ofrece para recurrir a los jueces y juezas en busca de una tutela judicial efectiva frente a la vulneración de los derechos constitucionales. Yo siempre le divido, me gusta, porque es efectivamente lo que ocurre. Uno divide el recurrir a los jueces en busca de una tutela judicial efectiva frente a vulneración de derechos en tres partes, ¿no? Primero, decimos que este es un procedimiento efectivo, rápido, sencillo, y efectivamente así es, aunque digamos que en la norma están términos y plazos que difícilmente se cumplen hoy por hoy, excepto en el habeas corpus, pero no es el tema de ahora, que sí los términos son muy precisos y los jueces procuran cumplirlos. Es raro que un juez no lo cumpla. Pero en el tema de la acción de protección, por experiencia ya en años de litigio en materia constitucional, muchas veces no se cumplen, pero bueno, es un procedimiento judicial efectivo, rápido, sencillo, estoy de acuerdo. Primero, entonces, que se protejan los derechos mediante la suspensión del acto o omisión que los está violando o amenaza violarlos, que se declaren responsabilidades en contra de los causantes, y tercero, que se ordene la reparación integral de los daños causados. Protección ante una acción o omisión en violación de derechos, responsabilidades en contra de los causantes que provocaron esta vulneración, amenaza, y tercero, la reparación, que me parece genial, porque la reparación, lo que dice la norma y las sentencias de la Corte es que las cosas, en lo posible, vuelvan al estado en el cual ocurrió la vulneración del derecho, previo al estado en el cual ocurrió la vulneración del derecho. Entonces, tres cosas importantes, ¿no? ¿Por qué decimos que el procedimiento de una acción de protección es sencillo, rápido y efectivo? Me pareció importante traerles conceptos claros, ¿no? Sencillo, porque no debe estar recargados de formalismos que pueden constituirse una barrera para el acceso a la justicia constitucional. Les hago siempre la comparación entre la justicia ordinaria y la constitucional. Aquí es un tema rápido. Mi demanda no tiene que ser estrictamente como dice la norma, sino le da esa cierta formalidad condicionada que hablamos. Entonces es un tema más sencillo, más rápido. Bueno, incluso dice la norma que no se requiere el patrocinio de un abogado. Eso no creo que es lo recomendable a la final. Y también dice que se puede presentar de manera oral. No he conocido casos de presentación de una demanda de manera oral. Lo dice la norma, eso sí, pero va en el concepto de sencillo, rápido y efectivo. Rápido porque dice los plazos entre la recepción de la demanda y la resolución deben ser cortos, ágiles, y las juezas y jueces deben cumplirlos sin permitir que se extiendan. Esto yo creo que en bastante sí se cumple. O sea, ejemplo, cuando uno presenta una demanda de acción de protección,
más o menos descalificada en 4 o 5 días. Yo litigo en la ciudad de Quito, a veces en provincia, pero sí, más o menos 4 o 5 días. Y se convoca de una vez a audiencia, entonces uno puede tener una sentencia en la cual se declara la vulneración de un derecho más o menos en unos 15 días. Y si es que hay apelación, bueno, un proceso puede tardar entre 2 o 3 meses, pero efectivamente es un proceso rápido. Y es efectivo porque los procesos permiten asegurar la protección de los derechos. Entonces yo sí creo en esto fielmente en mi corazón. Y yo permito siempre mencionar que el derecho constitucional es el que me conoció a mí, más no al revés. Y fue por esto que después me fui dando cuenta que es mucho más rápido. Ejemplo, en el tema de la citación nada más, en procesos civiles o justicia ordinaria, el gran escollo que nos encontramos los abogados es, por ejemplo, en el tema de la citación, ¿no? Puede tardar años en citar a alguien. En el tema constitucional, las citaciones o por correo o efectivamente ya se da por citada a las personas. Es muy, muy rápido, muy eficaz, lo rectifico. Existe el equipo de trabajo, es decir, cuando el equipo de citación recibe una demanda constitucional, esta citación se pone primero en el orden cronológico y es inmediato. No me ha pasado en 7 años de litigio constitucional que me digan no se logró citar a alguien, ¿no? Lo que normalmente ocurre en el tema ordinario, en justicia constitucional no me ha pasado nunca. Se cita rápido, es súper efectivo. Entonces, estos principios sencillo, rápido, efectivo, sí se cumplen en materia constitucional. Les traje a colación también lo que se habla en el artículo 86. Me refiero a la Constitución, que habla sobre la legitimación activa, ¿no? Y aquí se habla, por ejemplo, en el artículo 9, 86 de la Constitución, 9 de la Ley Orgánica. Ya sabemos que cuando digo Ley Orgánica se trata de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Habla de que las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley pueden ser ejercidas por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacional o colectivo, quien actuará por sí mismo a través del representante apoderado y por el defensor del pueblo. Entonces aquí también se habla respecto de grabados, o mejor dicho, los separo en 3 temas importantísimos. Uno es legitimación activa para proponer la garantía, juez o juez competente que va a conocer la garantía y reglas de procedimiento. ¿Por qué razón? ¿Quién puede presentarlo? Siempre es la consulta que me hacen o que la gente se hace en general, pero sobre todo siempre hay discusiones respecto de que el juez o no, que el juez es competente o no para conocer esta garantía. Y después las reglas del procedimiento, que eso ya es más práctica, más lo que dice la norma, más lo que ha arreglado la Corte Constitucional, pero sobre todo la competencia del juez. Entonces ahí vamos a profundizar un poco. Sí le traje a colación una sentencia que me pareció importante, que es se dictó en el año 2017, la sentencia 170-17-SEP-CC, en la que habla que cualquier persona puede presentarlo. Antes decía a la cual le ha sido vulnerado, pero me gusta que se haya ampliado porque yo puedo presentar una demanda respecto a si conozco a alguien que se le ha vulnerado ese derecho, y me gustó que la Corte lo haya ampliado de esa manera. Bueno, en la capacidad que tiene de interpretación, ¿no? Esta parte importantísima, lo que habla respecto del artículo 9 de la Ley Orgánica, dice lo siguiente: son personas afectadas, las víctimas directas e indirectas, porque dice que se puede presentar el legitimado activo, o sea, a quien se le vulnera el derecho, o también personas afectadas. Un ejemplo: le vulneraron el derecho a mi madre, por poner un ejemplo, a mi padre, ¿no es cierto? Y como le vulneraron a él, yo como hijo soy afectado. Entonces aquí la norma me dice que lo puedo presentar como afectado. Dice que son víctimas directas e indirectas de la violación a los que puedan demostrar el daño.
Y el daño se entiende como la consecuencia de afectación que produce la violación de derechos. Y me permito traer también a colación importante un concepto de esto, ¿no? Entonces, víctima directa es toda persona que ha sufrido daño, individual o colectivo, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, a consecuencia de acciones o omisiones que constituyen vulneración manifiesta de derechos. Víctimas indirectas comprende a la familia inmediata o la persona a cargo de la víctima y a personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas de peligro o para impedir la victimización. Ambos conceptos de la ONU, pero que me parece que caben perfectamente respecto de la definición de víctimas directas y víctimas indirectas. Seguimos con los apuntes que les traje. Algo importantísimo es lo que les mencionaba hace un momento. ¿Quiénes son los jueces competentes, ¿no? Y la Corte Constitucional ha mencionado que es competente para conocer y resolver en única instancia las acciones de tribunales de protección, pero aquí nos vamos a enfocar respecto de qué juez o qué juez en primera instancia debe conocerlo, ¿no es cierto? Y dice que es competente para conocer y resolver principalmente, bueno, son las otras garantías que existen, pero principalmente la acción de protección. Y trae a colación en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice lo siguiente: ¿quién es competente? Es competente cualquier juez o jueza de primera instancia, esto es importante, de primera instancia, del lugar donde se origina el acto o omisión o donde se producen sus efectos. Esto quiere decir que cuando el lugar donde se origina el acto o omisión violatorio de derechos y el lugar donde se producen los efectos son distintos, el legitimado puede escoger, ¿no?, donde se ocurrieron y o donde hay efectos. Ejemplo. Yo sufrí, por decir de manera discriminatoria, el despido del trabajo que yo realizaba en la ciudad de Tulcán, por poner un ejemplo, en una X institución pública, pero los efectos que me produce esto es que yo tenía mi familia en Quito y ellos vivían de esto, entonces yo puedo demandar ya sea que escojo donde se ocurrió el acto de la vulneración en Tulcán, o si no, en la ciudad de Quito. O a veces también exactamente en el domicilio donde se encuentran las instituciones públicas. Y eso sí ha pasado, es decir, ¿por qué le demandan en tal lugar? Sí, es posible porque dice que es donde se producen los efectos, o donde se produce, la vulneración o sus efectos. Entonces, ahí más o menos empata lo que menciona el artículo 7 de la Ley Orgánica, ¿no? Otra parte importantísima que está en la norma y es el artículo 8.6 de la Ley Orgánica, que señala lo siguiente, porque es una pregunta recurrente, ¿no? En un mismo afectado no puede presentar más de una vez la demanda de violación de derechos contra las mismas personas por las mismas acciones o omisiones y con la misma pretensión. Y aquí mencionan que se agota este derecho, pero quiero ser claro porque lo ha ratificado la Corte y además porque la norma es clara, deben concluir las tres cosas, ¿no? Confluir, mejor dicho. Es las mismas personas, es decir, legitimado activo, legitimado pasivo, mismos hechos o acciones o omisiones y la misma pretensión. Si cambia una de las tres, ya no se agotaría el derecho. Entonces, a veces, ¿qué pasa? ¿Cambiaron los hechos? ¿Usted puede volver a presentar una demanda constitucional? Sí puede. ¿Una acción de protección? Sí puede. Porque este argumento de que se agotó el derecho no sería válido porque tienen que confluir las tres al mismo tiempo, ¿no? Otra de las características del procedimiento de la garantía que está en la letra A del artículo 86.2 de la Constitución establece, como le dijimos al principio, que debe ser sencillo, rápido y eficaz y que será oral en todas sus fases e instancias. Bueno, aquí la demanda sí se presenta por escrito, pero ya vamos a ver el desarrollo de la audiencia. Obviamente es oral, en su mayoría es oral. Yo creería que está bien que una parte sea por escrito porque es la que se debe plasmar los hechos, la vinculación de la vulneración a derechos y la pretensión que debe estar súper clara, ¿no? Me gusta, y a veces sí lo he mencionado en audiencia, me gusta lo que dice el artículo 8.5 de la Ley Orgánica, que dice que los incidentes que tienden a retrasar el ágil despacho de la causa no son aceptables. ¿Y qué pasa a veces? Y esto discutido, por ejemplo, en el calor de una audiencia, digámoslo así,
con abogados que dicen, también debía convocarse a tal parte, porque la parte es involucrada y por haber usted no lo presentó, porque a veces en lo que ocurre en los temas de entidades públicas es que ayer eran 3 instituciones en una, después las disolvieron otra vez y otra tiene que ejecutar, entonces dice, también debía convocarse, pero por ejemplo, esperan a llegar a una audiencia como para mencionar esto al juez y el juez dice, suspendo la audiencia porque tiene que convocarse a tal parte. Y cuando yo he reclamado, he dicho que los incidentes están retrasando el ágil despacho de la causa, y es que pueden haber remitido un escrito diciendo, señor juez, también convóquese previo a la audiencia, convóquese a tal parte que no ha sido convocada. Y entonces no esperar a la audiencia y delatar, o mejor dicho, demorar o retrasar este ágil despacho de la causa. Entonces, esto se puede aplicar recurrentemente el artículo 8.5 de la ley orgánica para que no exista este tipo de retraso. La otra, me encanta también esta parte de lo que les había dicho hace un rato, la notificación, la letra del artículo 86.2 de la Constitución, y dice que las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del juzgador y de las partes. Entonces, acá tengo una mano derecha que es un tigre para el tema de citaciones, notificaciones, y él mismo, por ejemplo, que no se permite en la justicia ordinaria, y veo yo, es que, sí, présteme, señor secretario, usted mismo me entrega la copia de la citación y yo citamos, entregamos y después se lo devuelvo a usted. ¿Por qué? Por el hecho de que está calificada la demanda y la audiencia va a desarrollarse en 4 o 5 días. Entonces, es decir, que tenemos 24 o máximo 48 horas para citar. Y entonces esta parte es muy ágil. También sirve mucho el tema de notificar los correos, incluso llamar por teléfono. Me ha pasado. La han llamado porque uno en la demanda pone, cítese a la contraparte en esta dirección, en tal correo electrónico, en el número telefónico tal, en la casilla postal tal. Entonces se notifica rápido y, como les dije en un principio, no me ha pasado nunca que dice no se ha citado tal parte y entonces por lo tanto no puede proseguir la causa. Lo que ha pasado, y les animo a que eviten, es por ejemplo notificar con muy poco tiempo de anticipación, porque ahí viene una vulneración al debido proceso y a la legítima defensa. Entonces, por lo menos que sea 48 horas antes de la audiencia, pero lo van a lograr porque normalmente esto ocurre en los temas constitucionales. Otra cosa importante que está en la letra B del artículo 86.2 es que en el tema constitucional, es decir, de garantías jurisdiccionales, son hábiles todos los días y hora, ¿no?, para la tramitación de las garantías, excepto cuando se presentan los recursos. Ahí sí debe tener en cuenta lo que dice la norma, ¿no?, de manera subsidiaria. Tengo además lo que dice la letra C del artículo 86 de la Constitución, ¿no? ¿De qué habla esto? Es la presentación de la demanda, que puede ser realizada de manera escrita u oral. Esto sí no lo he visto nunca. Pero habla de sin formalidad alguna y sin tener que citar la norma infringida. Me gusta esto porque creo que de eso se trata el tema constitucional. No es de esa rigidez, no es esa formalidad de las acciones civiles, o entiendo también en el área penal que se trata de esto, ¿no? Incluso en contexto tributario, contexto administrativo que le rige el tema del COGEP. Pero aquí sí me gusta, ¿no?, que sea claro, realizada de manera escrita u oral, sin formalidad alguna y sin tener que citar la norma infringida. Este principio que sí está en los primeros artículos de la ley orgánica, algo que mentan mucho los abogados, es el principio iura novit curia, es decir, que el juez conoce la norma y entonces no hace falta que yo la cite. Entonces, por ejemplo, un tip que les doy acá es que en una audiencia, si bien es cierto, yo menciono respecto a los hechos la vulneración a derechos, ocurre que también le digo, en su tutela constitucional, señor juez, señora jueza, usted puede fijar que existen incluso otras vulneraciones a derechos. Y es por este tema, ¿no?, de que no hay formalidad alguna y además que no se debe citar la norma infringida. Esta también está en el artículo 86, que yo no recomendaría, pero habla, ¿no?, y como lo dice la norma, lo cito, dice que no se requiere el patrocinio de un abogado o abogada, aunque de ser necesario el artículo 8.7 de la ley orgánica señala que cuando la persona lo solicite, la jueza o el juez deberá proveer al accionante o persona afectada un defensor público, un abogado de la Defensoría del Pueblo o un asistente legal comunitario. Y puede pasar, porque
muchas veces no se cuenta con el patrocinio o no hay alguien especializado en el área, entonces dice, sí, yo quiero presentar una demanda constitucional respecto de tal cosa y me parece bueno que la norma lo haya contemplado de que le van a facilitar a un abogado en el caso de que no ocurra, ¿no es cierto? Después, el artículo 10 de la ley orgánica habla del contenido, me gusta este concepto, habla contenido mínimo de la demanda de garantías. Entonces no habla requisitos esenciales, no habla un contenido mínimo. Y ahí usted puede verificar los requisitos, ¿no? Es nombre, apellidos de la persona accionante o accionantes. Y la persona afectada, como lo vimos antes, si no fuera la misma, ¿no? Datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad accionada, descripción del acto o omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Dice además, si es posible una relación circunstanciada de los hechos, la persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirve de fundamento a su acción, lugar donde se debe citar o hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada, lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y la afectada si no fueran la misma persona y si el accionante lo supiere. La declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos o omisiones contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión, lo que mencioné hace un rato, pero recuerden que deben confluir las tres cosas. La declaración de no haber presentado otra garantía podrá sonarse en la primera audiencia. La solicitud de medidas cautelares, si se creyera oportuno, que estamos hablando de una acción de protección, y la norma habla de que se pueden presentar en conjunto o por separado. Y elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto de omisión que tenga como resultado la violación de los derechos constitucionales. Excepto en los casos en los que se invierte la prueba, y ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿no? Me gusta la simplicidad con la que le habla y el contenido mínimo, como les dije. Después que dice el artículo 13 de la ley orgánica, dice que la calificación de la demanda deberá producirse dentro de las 24 horas siguientes a la presentación. Me gusta lo que dice la norma, sin embargo, no se cumple en la mayoría de los casos. No he visto un caso en los años que he litigado en esto que se califique en 24 horas, no. En los temas, como les mencioné, de habeas corpus sí, pero en temas de acción de protección no he tenido una experiencia tan rápida, pero de todas maneras sí es muy rápido, ¿no? La que más se ha demorado en calificar puede haber sido una semana, pero en general 3, 4, 5 días está calificado. ¿Qué debe tener este auto de calificación? Es que se acepta a trámite porque se declara precisa o la inadmisión debidamente motivada, aunque esto ocurre muy poco porque los jueces tienen la obligación de verificar si es que existe o no vulneración a derechos, incluso subsanan, y eso dice la norma, subsanar cualquier cosa que interrumpa la declaración de la vulneración o no de los derechos. Entonces aquí inadmisión es raro que ocurra en un tema constitucional, los jueces tienen que evaluar si existe o no, y subsanar incluso, cuando ven que la vulneración es grave, subsanan lo que me mandó y prosigo con la causa. Me gustan esas partes de las garantías o de la materia constitucional porque no ocurre esto en materia ordinaria, y esto sí son las grandes diferencias que veo entre constitucional y el tema de la justicia ordinaria, ¿no? La disposición, me estoy refiriendo a la autocalificación, ¿no? Bueno, obviamente que se ordene la notificación a la contraparte, la disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos en la audiencia, cuando el juez lo considere necesario. Aquí hago una pausa. ¿Por qué razón? Porque dos cosas, se puede adjuntar prueba con la demanda y también se puede llevar prueba el día de la audiencia. Esto es importante que usted lo sepa como abogado litigante, ¿no? Y por eso está sentado aquí en esta escuela de litigantes. Entonces, se puede adjuntar la demanda a prueba. En cambio, en la justicia ordinaria es obligatorio presentar la demanda a la prueba, ¿no? Aquí es facultativo. Pero si yo estoy diciendo que hay una vulneración respecto de tal acto, considero importante adjuntar el acto administrativo, en ese caso, por ejemplo, o si digo que ha sido una vulneración de un privado por un tema discriminatorio, debo demostrar por qué razón, ¿no es cierto? Entonces, sí adjuntar prueba, pero la norma permite que sea o con la demanda, no es obligatorio, y también el día de la audiencia. Me gusta esto también que menciona la norma, letra A del artículo 86.2, ya respecto de la audiencia como tal, ¿no?
La audiencia es pública, es decir, cualquier persona cualquier persona o grupo de personas pueden comparecer que tengan interés en el caso. Me gusta eso. A veces si quiere ir con barra o el abogado, sí, perfecto, es permitido que estén ahí, o su grupo de trabajo también puede estar acompañándolo. Es importante, me parece bueno esto, ¿no? Me gusta también, aquí se habla en el artículo que le mencioné, que la dirección de la audiencia le corresponde al juez, que eso sí me parece normal, juez o jueza, y que pueda hacer las preguntas necesarias para resolver el caso. Y me gusta esto, ¿por qué razón? Porque puede hacer preguntas ya sea al abogado, puede ser a la parte accionante, a la parte accionada, con el fin de generarse un criterio. Y no es formal el tema, es decir, no es que puede ser dentro de un interrogatorio contra interrogatorio como tal, sino que el juez quiere generarse un criterio, hace las preguntas que considere necesarias y por lo tanto se genera el criterio y de esa manera genera criterio para tener una resolución, ¿no? ¿Quiénes son los intervinientes en una audiencia? La persona accionante, la persona afectada, la institución u órgano accionado y las terceras personas interesadas. Me gusta aquí detenerme un poquito porque el artículo 12 de la Ley Orgánica señala la comparecencia de terceros. Y lo más conocido ahora es el amicus curiae, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una diferencia grande que me pasó una vez en audiencia y compareció, por ejemplo, un abogado y dijo que él comparecía en calidad de amicus curiae, pero realmente ya estaba con la parte accionante y el amicus lo que significa es que es un amigo del juez. Entonces le da elementos para que el juez pueda generarse un criterio, ¿no? Y entonces él decía que comparecía como amicus, pero realmente su exposición o la documentación que había presentado tenía para favorecer, digamos, a la parte accionada. Entonces hay que hacer una diferencia. Una cosa es el amicus, que está en favor del juez y le genera criterio, digamos, positivo para que resuelva a favor. Y otros son los terceros que comparecen, que eso sí puede ser en beneficio del accionante o en beneficio del accionado. Y esa diferenciación está muy claro determinada en el artículo 12, ¿no? Aquí también, por experiencia, bueno, el mismo artículo 12, no, perdón, los subsiguientes hablan de cómo se desarrolla la audiencia. Y entonces dice que comienza con una intervención de hasta 20 minutos de parte de la persona accionante o afectada y 20 minutos de la persona accionada. Después hay una réplica de 10 y 10 y después hay una última intervención de la parte accionante de 5 minutos. ¿Qué sugiero yo? Que usted, a pesar de que las reglas están determinadas, hay casos que uno no los puede ventilar en 20 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, que ustedes puedan, antes de dar inicio a la audiencia, hay jueces que lo aceptan, hay jueces que no. Mi consejo para usted litigante, que está al otro lado de la pantalla, es que pueda, sí, señalar, señor juez, es un caso muy complejo por poder desarrollarlo en 20 minutos. Le sugeriría que, con derecho a la contraparte, que lo pueda hacer, que mi exposición sea de mayor a 20 minutos. Una petición inicial que me parece muy válida y que hay jueces que lo consideran, hay jueces que no, pero usted debe preparar dos escenarios. Uno, tener su exposición en 20 minutos y otro que pueda ser ampliado hasta 30, 40 minutos, que no han permitido jueces, con el derecho a que la parte accionada tenga el mismo tiempo. Entonces, ventajas, desventajas, ventaja que usted va a tener más tiempo para exponer, desventaja obviamente porque a veces demanda más de una institución, o cuando se demanda instituciones del Estado, comparece la Procuraduría, entonces tienen el doble de tiempo del que usted tuvo. Entonces es importante considerar esto, ¿no es cierto? Pero, yo creo que es importante que usted lo pueda mencionar respecto del inicio, cuando ya se declara instalada la audiencia, mencionar si tiene más tiempo o tiene menos tiempo. Otra cosa importante me ha pasado y celebro a veces cuando los jueces utilizan, por ejemplo, de manera subsidiaria el COGEP y hablan de la calificación de la prueba o no. Entonces dividen la parte de exposición de 20 minutos iniciales en la cual uno hace la exposición de los hechos con la vinculación a la vulneración de derechos, ¿no? Y la otra parte es la de la prueba. Muchos te dicen, en los 20 minutos usted produzca la prueba y también haga la exposición. Entonces ahí uno corre, tiene que entrenarse para poder exponer en estos 20 minutos. Pero ya veo que muchos jueces están implementando el hecho de que ya hizo la exposición, perfecto, ahora sí vamos a pasar a la fase de prueba. Y eso me encanta porque no le quita tiempo de su exposición,
en el hecho de producir prueba, ¿no? Entonces los jueces califican la prueba de pertinente, útil, de más conducente, y dicen, sí, acepto esta prueba, ahora sí, prodúzcame la prueba. Entonces, ¿qué sugiero en la experiencia? No, esto ya es de la experiencia que he tenido en el litigio constitucional, es que uno pueda preguntar al juez inicialmente, señor juez, en el tiempo que usted ha otorgado, hago la exposición y produzco prueba, usted va a tener una fase de calificación de las pruebas, también. E incluso unos no la aceptan, otros sí, deberían todos, esto debe ser uniforme, pero es bueno que usted pregunte porque le va a facilitar el hecho de que no consumir el poco tiempo que tiene a disposición para poder exponer su caso y también producir la prueba. Esta parte importantísima, la prueba, artículo 16 de la Ley Orgánica, y es de la carga de la prueba. Por regla general, la carga de la prueba, la persona que presente la acción es quien debe demostrar los hechos, es decir, tiene la carga de la prueba. La persona accionante deberá demostrar los hechos que aleguen la demanda o en la audiencia, excepto en los casos que se invierte la carga de la prueba. Esto también está en el artículo 16. Y por regla general van los dos momentos en que se invierte la carga de la prueba. Primero, la ley establece que si se presumirán ciertos los hechos de la demanda, cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. Y la otra, en los casos en que la persona accionada sea un particular, se presumirán ciertos los hechos cuando se trate de discriminación o violaciones de los derechos del ambiente o de la naturaleza. Hago una pausa importantísima aquí para explicar. Es que si usted demanda a una entidad pública, usted puede afirmar muchas cosas en su demanda y decir que le vulneraron derechos. Y le corresponde, porque se invierte la carga de la prueba a la entidad pública accionada, es decir, por ejemplo, usted puede presentar lo que les decía, formalidad condicionada, ¿no? Documentos en copias simples, bajados del internet, por ejemplo, o de las páginas web donde se producen la información pública, y le corresponde a la entidad pública decir, hey, si es verdad o no es verdad, incluso no adjuntar documentación, y le corresponde a la entidad pública decir es verdad o no es verdad. Esa es una gran ventaja cuando se invierte la carga de prueba. Sin embargo, acuérdese que si no es de esta condición de entidad pública, la carga de la prueba le corresponde a usted. Usted puede verificar, ya les voy a hablar casos prácticos, pero verificar si es que adjunta documentos originales, peritajes, por ejemplo, que sí deben ser debidamente presentados para demostrar esta vulneración de derechos, ¿no es cierto? Y me gusta porque les traje a colación un caso último de derechos del ambiente y naturaleza, y dice aquí, se presumen ciertos los hechos cuando se trata de discriminación o violaciones de los derechos del ambiente o de la naturaleza. Es decir, aquí también la carga de la prueba es de la demandada, y me gusta el hecho de que ellos deben demostrar que no vulneraron estos derechos, y me gusta esta parte de discriminación porque es contra un privado. Esta parte también está en el artículo 16 de la Ley Orgánica y habla que en la audiencia el juez ordena la práctica de pruebas. Normalmente sí ocurre esto. ¿Por qué razón? Porque cuando se desarrolla la audiencia, el juez dice, no me he generado un criterio todavía, o le está exigiendo a la contraparte, presénteme tal documentación porque se ha hablado tal cosa y no está dentro del proceso, ordeno que en el término de tanto me entreguen esta información para generarme un criterio, y la norma dice que se puede suspender por una sola vez la audiencia hasta por 8 días, y el juez requiere pruebas. Y entonces se requieren las pruebas, se remiten, se pone a consideración por principio de contradicción a ambas partes, y después se convoca nuevamente la audiencia ya con estas pruebas, ¿no es cierto? Entonces, esta es una facultad que tienen los jueces. Continuando, ¿no? Estamos en la parte de la sentencia, artículo 15.3 de la Ley Orgánica. Dice que solo cuando el juez cuente con los elementos necesarios para resolver, dictará sentencia en la misma audiencia. Esto sí ocurre. Y la notificará por escrito dentro de las 48 horas siguientes. Eso no ocurre en ninguno de los casos, al menos de los que yo he vivido. Pero la resolución en la audiencia, eso sí ocurre. Me encanta que sea de esa manera porque uno ya no deja, digamos, del espacio como para que el juez siga alimentando cosas, salvo en el caso que le dije que suspenda para prueba. Entonces, esto que haya resolución, por ejemplo, en audiencia, me gusta además
cuando los clientes acompañan a las audiencias, porque ven el trabajo que uno ha realizado y dicen, Doc, sí, o sea, me pareció bueno su trabajo, qué pena nos favorecieron o qué pena nos fallaron en contra. Pero no hay dudas del trabajo que uno ha realizado. Eso es importante. Mi sugerencia como abogado litigante es que jamás en su cliente queden dudas del excelente trabajo que usted pudo haber realizado. Es decir, que se den cuenta que fallaron no a favor, pero que su trabajo nunca quede en dudas. Y esto me gusta en materia constitucional porque después de evacuar todo lo que mencioné que se desarrolla en una audiencia, que se dicte sentencia ahí, resolución mejor dicho, las sentencias por escrito, me parece clave dentro del área constitucional. Ahora sí, efectos de la sentencia, ¿no? Esto se ha desarrollado la Corte Constitucional y ha dicho lo siguiente: los efectos de la sentencia pueden ser interpartes, es decir, que vinculan fundamentalmente a las partes del proceso, accionante, accionado, ¿no es cierto? Efecto interpares, una sentencia de esa naturaleza supone que la regla que ella define debe aplicarse al futuro a todos los casos similares. Me gusta. Casos análogos sí se pueden aplicar. Efectos intercomunis, efectos que alcanzan y benefician a terceros que no habiendo sido parte del proceso comparten circunstancias comunes con los peticionarios de la acción. Y estados de cosas inconstitucionales, no es del tema, pero vale, porque es una sentencia igual, la cual ordena la adopción de políticas o programas que beneficien a personas que no interpusieron una acción de tutela. Se insiste en esta sentencia que les hablo, que la regla general es que pueden existir excepciones a la misma en el tema, sobre todo de interpartes, que vale que lo puedan consultar e investigar con más tiempo, ¿no? El artículo 17 habla de lo que debe contener la sentencia, que es los antecedentes, fundamentos de derecho, resolución. Y me gusta una parte importantísima y que habla de la reparación integral, artículo 18 de la Ley Orgánica. Reparación integral se compone de dos cosas, de reparación material e inmaterial. Y como les dije al principio, reparación material es que las cosas en lo mayor posible vuelvan a su estado original. Y la reparación puede incluir, entre otras formas, las siguientes, que esto es rescatado de tantas sentencias que he tenido a favor y en contra, porque no creo que exista un abogado pues, que ha ganado todos sus procesos, sería faltar la verdad. Y yo sí les traje a práctica procesos que he ganado, procesos que he perdido, porque de ambos se aprende, ¿no? Entonces, la reparación, si hago un resumen, me pareció buenísimo esto y rescaté muchas sentencias que he tenido, como les dije. Pero primero es restitución del derecho, compensación económico-patrimonial, rehabilitación, satisfacción, garantía de que el hecho no se repita, obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, esto es importante, medidas de reconocimiento, disculpas públicas, prestación de servicios públicos, de atención de salud. Reparación por daño material comprende la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, gastos efectuados con motivo de los hechos, consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso, y reparación por daño material comprenderá la compensación mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero por sufrimientos y aflicciones causadas a la persona afectada, directos o allegados, menoscabo de valores muy significativos para las personas, alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia del afectado y su familia. Y en la sentencia debe constar la expresa mención de las obligaciones individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario en la decisión judicial, y las circunstancias del tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse. Usted tiene dos opciones. Tiene una resolución y si es que no constan estas dos cosas, que las voy a repetir, la expresa mención de las obligaciones individualizadas, positivas y negativas a cargo del destinatario de la decisión judicial, es decir, del accionado, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse. Usted puede pedir un recurso de aclaración en ese momento oralmente, ampliación o aclaración, y después, si no, cuando reciba la sentencia por escrito y pueda presentar los recursos. Ahora, ¿qué ocurre cuando existe una orden de reparación material, ¿no? Que significa el pago en dinero? El artículo 19 dice que si es que ha sido demandada una entidad pública, que sea quien, el contencioso administrativo quien ventile el proceso y si le corresponde a un particular, que sea un juicio verbal sumario. Esto ha generado una discusión en el hecho de que tiene que darse una vuelta por el contencioso o
un juez en un verbal sumario, y creo que a mi criterio sí es una pérdida de tiempo, porque creería yo que el mismo juez podría ordenar el cálculo a través de un peritaje y ordenar el pago como juez ejecutor, que sería el juez de primera instancia. Pero bueno, la norma ha contemplado que se debe ventilar allá y más o menos le va a tardar una ejecución entre 2, 3, 4 meses más o menos, y creería yo que es innecesario. Bueno, esto me he adelantado un poquito en lo que las cosas claras que debe tener lo que menciona la norma, y ahora sí me pareció importantísimo, ya que estamos hablando de una academia de litigantes, le he traído a colación 4 casos importantes. Y parto desde qué, desde lo que dice el artículo 39, que es una acción de protección. Y dice lo siguiente: la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, quienes estén amparados por las acciones de habeas corpus, acción de información pública, habeas data, incumplimiento extraordinario de protección de la justicia indígena, ¿no? Y los requisitos es que existe una violación de un derecho constitucional, es una acción o omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente, que ya les voy a dar lectura, y la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Y el artículo 41 habla de la procedencia de la acción de protección, y es en todo acto o omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. Y el artículo 42 habla de la improcedencia, y ahí tienes 7 causales por las cuales no procede una acción de protección. Me detengo aquí porque es importantísimo. Usted tiene que tener claro cuándo procede una acción de protección: por una acción o omisión de una entidad pública no judicial que haya violado derechos constitucionales. Esa es clave concepto que usted debe tener para presentar una acción de protección. ¿Y qué? ¿Qué recomiendo yo en el hecho del litigio? El litigio para mí es un juego de ajedrez. La gran ventaja del juego de ajedrez, a diferencia de otros deportes, es que cuando usted hace un movimiento, no solamente es el que usted va a realizar, sino el que la contraparte va a realizar. Entonces, cuando usted ponga en la mesa su caso, analice: ¿yo qué voy a defender? ¿Cómo será mi exposición en un proceso? Pero de esto, ¿qué va a decir la contraparte? Normalmente, la mayoría de casos que he tenido siempre ha sido con instituciones públicas, algunos privados, pero normalmente el argumento de las instituciones públicas es que se trata de un tema de legalidad y que debe ser ventilado, ya sea en este caso en tema administrativo o ante contexto administrativo, de una tutela de legalidad, ¿no es cierto? Y la otra es que se exige un derecho a través de una sentencia. Eso es por lo general los argumentos que tiene. Entonces usted fíjese qué puede exponer la contraparte dentro del proceso judicial, no solo proceso constitucional. Entonces, mi recomendación muy inteligente es que siempre se tenga previsto cuál va a ser mi posición y qué puede mencionar la contraparte. O si usted, por ejemplo, forma parte de una firma, dile: te voy a hacer al abogado que usted pueda trabajar en el caso, vos dime los argumentos que tengas de la contraparte, vos vas a ser el accionado. Y usted se puede adelantar estratégicamente hablando a lo que puede mencionar la contraparte, y le va a ir excelente en el tema de exposición, porque usted va a saber más o menos los argumentos de la contraparte y decir: me estoy adelantando a lo que mencionan, me estoy adelantando a lo que pueden probar o no pueden probar. Y creo que es el éxito dentro de una garantía jurisdiccional en proceso y en general en el litigio, ¿no? Entonces, le traje a colación, les doy un antecedente de estos casos que les traje a colación, que me parece importantísimo, porque van a resumir lo que hemos hablado en estos minutos previos, ¿no? Caso 1, 17U05-2024-0058. Esta señora Saskia Cruz presentó una acción de protección. Todos los que les hablo son que tuve el privilegio de patrocinarlos, y ocurrieron en este año 2024. Como una particularidad que me es imposible no mencionar es que yo tuve un diagnóstico de una enfermedad catastrófica en el mes de diciembre del año 2023. Y estos procesos fueron mientras yo estaba en tratamiento, e hice un esfuerzo
bárbaro por poder atender a los clientes y poder comparecer a las audiencias. Ese contexto hace, y por qué les traigo a colación, es que no hay imposibles cuando uno quiere servir y cuando uno ama lo que hace. Y ese consejo quiero dejarles a ustedes, es que desen el tiempo. Si ustedes aman litigar, van a encontrar la manera, la forma de hacerlo. Y estos casos en particular tienen su trascendencia para mí en particular y les transmito ahora. Y es porque fue mientras, como les comenté, estaba en tratamiento. Entonces, decir que no podía tomar el caso porque estaba diagnosticado con cáncer y no podía defender los patrocinados hubiese sido irme en contra de lo que yo amo. Y yo amo litigar y amo, porque tengo la justicia clavada en mi corazón, amo el derecho constitucional. Entonces, cuando me presentaron, dije sí, les pido comprensión porque estoy en un momento delicado de salud, pero vamos a dar los modos. Y en los 4 casos que les voy a traer, pedí, por ejemplo, diferimientos por mi estado de salud y tomé fuerzas cuando pude hacerlo, a pesar de que mi tratamiento es bastante complicado, es bastante sensible para el cuerpo. Y ese contexto me lleva a mencionar que cuando amas lo que haces, todo es posible, las puertas se abren y uno puede cumplir con los clientes y además cumplir con lo que estoy haciendo ahora. Estoy delante de ustedes compartiendo conocimientos de casos que los vi en el 2024. Perdón, me adelanté un poco, pero les repito el número del caso, 17U05-2024-0058. Saskia Cruz tenía un nombramiento provisional, esto es importante que lo sepan, en una entidad pública, y simplemente una decisión arbitraria, ella fue destituida del cargo. ¿Cuándo pasó esto? Y muchos se preguntan, ¿tenemos un plazo para presentar una acción de protección? Yo les digo que no existe. Lo pueden presentar en cualquier momento porque esta materia no es subsidiaria, ¿no? Entonces, cuando ustedes consideren que lo pueden presentar, clientes le van a preguntar, pero vean, han pasado mucho tiempo, no importa, o ha pasado poco o mucho, la acción de protección se puede presentar en cualquier momento porque existió una vulneración a derechos. Y logramos demostrar en audiencia que existió la vulneración al derecho al trabajo, seguridad social y además la falta de motivación, porque fue con un acto muy sencillo, decir, terminó usted y dice, y yo recuerdo que en esta audiencia, por ejemplo, el argumento de la contraparte era, es que las autoridades así lo dispusieron, efectivamente, pero las autoridades deben disponerlo de una manera motivada y aquí no existió. Entonces la sentencia del caso que les acabo de mencionar habla de que se restituya el cargo a Saskia Cruz, que se le pague el no percibido, son como 7 u 8 años, se pague también al seguro social. Entonces son algunas cosas que en un beneficio de una sentencia puede tener un cliente, ¿no es cierto? Por ejemplo, y hablando de la seguridad social, por ejemplo, es que tenga los aportes, que se pueda jubilar. Entonces, usted ve cómo efectivamente se ha declarado la vulneración. Y esto fue en medio de un contexto que le hablo de que salió una nueva sentencia de la Corte y dijo que no se puede los temas laborales ventilar. Y efectivamente, pero existía una excepción a esta regla y es que cuando exista discriminación clara o cuando en el análisis que haga el juez de la falta de motivación no encuentre elementos que determinaron esta decisión arbitraria de la entidad pública. Y esto ocurrió en este caso. Me pareció importante traer la colación. Lo pueden chequear ya en más ampliado la sentencia, que se den cuenta cómo ganamos el caso, ¿no? Caso de Ivonne Flores es el número 17203-2024-02275. Ivonne Flores es una servidora pública del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí le puse en evidencia al juez que hay una clara vulneración respecto de lo que la Corte ha desarrollado como una comparabilidad y un trato discriminatorio. Respecto del trato formal, de la prohibición del trato de no discriminación de lo formal y lo material. Y hice una exposición, diría yo, muy detallada de lo que se trata el tema formal, material y la prohibición de no discriminación. Y la Constitución está tajantemente prohibiendo todo acto discriminatorio, ¿no? Aquí habían 3 grupos de personas que fueron ascendidas durante un periodo de tiempo. Ivonne Flores pertenecía al tercer grupo de personas. Y yo le hice caer en cuenta al juez
que los dos grupos iniciales de personas fueron ascendidas a sus cargos, es decir, a un cargo superior, conforme a las calificaciones que tuvieron, y van a cumplir con todos los requisitos, es decir, no era un tema de aplicación formal, sino un tema material, es decir, si ya están los dos grupos ascendidos y ella tiene en las mismas condiciones, debería ser ascendida también. A pesar de que el juez me felicitó en audiencia por esta exposición respecto al tema formal, material y no discriminación, termina fallando en contra nuestro porque dice que si es que no han ascendido a alguien más a partir de este momento, para él no existe discriminación respecto a los anteriores. Entonces, ¿por qué les traigo a colación casos ganados, casos perdidos? Porque ustedes pueden verificar, ¿no?, la estrategia que deben manejar respecto de una exposición de un caso. No me apena decir que he perdido casos porque es de los que más aprendo, y les transmito esto porque sé que ustedes se pueden decepcionar por el hecho de que puedan perder un caso y tener un triunfalismo excesivo cuando ganan, pero mi sugerencia es que mantengan una estabilidad emocional, que sean equilibrados cuando ganan y cuando pierden, porque de ambos casos se van a aprender. Y esto es para transmitir información, ya sea como para aprender al siguiente caso que puedan tenerlo y al siguiente cliente que puedan atender y decir, me parece que su caso tiene o no posibilidad de ganar alta, baja, y será decisión del cliente si es que toma la decisión de contratar sus servicios o no. Pero se aprende de ambos casos, de los ganados y de los perdidos. Otro caso importante que el estado de colación me pareció muy preciso traerles es el 17233-2024-04337. Ese es un médico que demandamos al hospital Carlos Andrade Marín y al IES como tal. Igual, un caso discriminatorio porque él había accedido a tener un permiso con remuneración, porque obtuvo un proceso dificilísimo de escogitamiento para un posgrado en una universidad de Colombia, una de las prestigiadas de Colombia. Y él hace la solicitud conjuntamente con un compañero, es decir, una demora de 2 días después, porque le habían dicho que no valía presentar mucho tiempo antes. Y él ya tenía el derecho, lo que les dije, ¿no? Un argumento que normalmente utiliza la entidad pública cuando se les acciona es, no, está queriendo que se declare un derecho en una sentencia. No, él ya tenía el derecho porque la universidad, en un proceso muy difícil de escogitamiento, le escogió a él entre candidatos de toda Latinoamérica. Y él presenta la solicitud 2 días después de su compañero, nada en contra del compañero, pero para que vean ustedes lo que desarrolló la Corte respecto a la comparabilidad, ¿no? Un trato diferente a uno y al otro. Y la petición del compañero escala y en 1 semana y media tiene la aprobación. Y en el caso del doctor Palacios, pues el proceso demora más o menos como casi 2 meses y terminan negándole. Entonces yo le evidencié al juez, digo, mira, aquí hay un caso muy evidente de la vulneración del derecho a la no discriminación, porque en un caso le despachan en 8 días y en este caso le despachan en 1 mes y medio y le niegan. Y es lamentable que el juez no haya copiado la teoría, porque dijo que a pesar de que hizo muchas preguntas que uno va diciendo, creo que nos van a dar la razón, ¿no? Y ese es un error que uno comete también, incluso cuando está oyendo una resolución, dice, no, creo que sí nos van a dar, y siempre hay que esperar hasta el último, ese es otro consejo. Y en este caso, las preguntas iban muy orientadas al hecho de que nos den la razón, pero lamentablemente al final decide y dice, está bien fundamentado y no veo discriminación porque a la persona le negaron y al otro le favorecieron, porque hay una respuesta de parte de talento humano en el cual dice que la entidad donde él trabaja o el departamento, que es un tema oncológico, además me gustó el caso porque yo soy un paciente ahora y dije, este médico merece tener una especialidad, y creo que también por eso lo tomé de tema personal. Y el juez no copia el hecho de decir, a él le atendieron rápido, a él le negaron, a él se demoraron muchísimo, y dice que está bien motivado, fundamentado, porque talento humano le dijo que el departamento donde él trabaja, que es el tema oncológico, se quedaría desprovisto y iría en perjuicio de los pacientes. En ambos casos hemos apelado. Yo espero que en corte, recordemos que les dije que tenemos 2 instancias, entonces en corte creo que lo pueden valorar mejor, es decir, tener o no el hecho de que se vulneraron derechos o no.
Y otro caso lindísimo que fue en la ciudad de Esmeraldas, es el caso número 08331, 08331-2023-00560, una demanda en contra de Petroecuador por daño ambiental. Cuando planteé esto en la oficina, mi socio es un prestigioso abogado ambientalista, me dijo, ¿sabes qué? Creo que estás yendo por el camino corto porque no hay sentencia en Ecuador que declare vulneración a derechos ambientales a través de una acción de protección. Pero yo soy el que me gusta los retos porque él maneja el tema siempre desde el lado administrativo y después con responsabilidad objetiva del Estado, que es los juicios que demoran tal vez entre 5 a 8 años más o menos. Es una sentencia histórica, la verdad, que tenemos en un año de trabajo. Muy sacrificado porque toca viajar a Esmeraldas y viajamos muchísimas veces, yo y el equipo de trabajo. Pero finalmente se tiene una sentencia a favor de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque fueron los afectados y también a favor de la naturaleza. Aquí quiero enfocarme en la estrategia que planteamos y fue haber adjuntado, por ejemplo, peritajes, no necesariamente de peritos calificados, por ejemplo, por el Consejo de la Judicatura. Y es lo que les hablaba de la formalidad condicionada. 2 peritajes, uno que fue contable y otro que fue de un biólogo marino prestigioso ya en Esmeraldas, y él presentó muy detallado lo que vio el daño ambiental causado. Petroecuador presentó 2 peritajes también, y me gustó. Hoy leí un artículo de un prestigioso abogado penalista de Quito, y él hablaba justamente de la corrupción en los peritajes. Y hay una parte que me debo del artículo que él redacta y es que habla que el papel aguanta, y en este caso nuestro en Petroecuador el papel aguantó y un montón. Estos 2 peritos presentaron cualquier cosa, por decirlo, pero en un papel, y los accionantes, que era un grupo de personas comerciantes de la playa de Las Palmas, donde ocurrió el derrame de petróleo, decían que le ven que el peritaje y ahora que han presentado, y Petroecuador siempre ha sido así, y vamos a perder porque el peritaje está muy bien hecho. Entonces yo les decía, tranquilos, tenemos un tema que es clave en un peritaje y es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Y cómo fuimos desarmando el hecho del peritaje que presentó Petroecuador con esto. Entonces uno se da cuenta cómo se desarma el peritaje ante un juez. Es decir, el papel puede aguantar un montón, pero lo que justifique o fundamente el perito en audiencia es lo clave. Entonces usted tiene que entender, por ejemplo, en mi caso, conté con un equipo de trabajo que incluía a mi perito que presentamos de inicial. Dime las debilidades de este peritaje. Entonces, con sus recomendaciones, más la de un ingeniero químico, más la de alguien experto en función pública, pudimos desarmar. Entonces, yo hice las preguntas precisas en el peritaje para desarmar y el juez se dio cuenta que realmente el peritaje, a pesar de que en primera instancia se podía verificar, dice, no, supuestamente, según este peritaje, no habría contaminación alguna, a pesar de que se quemaron 1.500 barriles de petróleo en la playa de Esmeraldas. Según este peritaje, no había contaminación. ¿Cómo pudimos evidenciar esto? Como estrategia les hablo, simplemente en el contrainterrogatorio al perito que presentó esto. 4 casos, 2 ganados, 2 perdidos, quise inclinar la balanza, que normal, pero en resumen, nunca tomen un caso si ven que no hay caso, por más que sea redundante. Es decir, primero analicen, investiguen, si le traen documentación. A veces los clientes narran unos hechos y uno dice, no, sí, perfecto, demandemos ahorita mismo, ¿no? ¿Verdad? Coménteme más, tráigame documentación, analicen si es que existe caso o no. Si es que tienen alta probabilidad de ganar, díganle sí al cliente, tenemos una buena probabilidad de ganar, no le garanticen nunca un triunfo, porque primero no es ético y segundo está prohibido en la norma. Y si es que no tienen posibilidad, también díganle al cliente. Y el cliente decidirá si es que contrata servicios o no. Pero creo que esa es la honestidad intelectual en la cual debemos basarnos para litigar. Y creo que ahí haremos la diferencia también respecto del derecho, que a veces es una profesión denostada. Pero creo que hay una nueva generación que está cambiando esto y felicito. Y si somos parte de este cambio, enhorabuena. Después de analizar si existe caso o no, sí, vayan y hagan lo mejor posible que puedan hacer, tanto en la parte escrita, pero principalmente en la parte oral, porque eso se trata de una cadena de litigación. Háganlo de manera excelente, que su cliente jamás tenga dudas de su trabajo
Y que si le favorecen con el triunfo, bueno, celebre con su cliente porque para eso contrató sus servicios. Y si es que no le favorecen, que su cliente jamás tenga dudas, y lo ratifico, del excelente trabajo que usted pudo haber realizado. Y creo que esa es la satisfacción que usted puede tener respecto de lo que se dedique, en este caso que hemos hablado de la acción de protección, sus efectos, su reparación, y dos casos en los cuales utilizamos estrategias, cada uno diferente, pero que a la final tenemos un resultado, ¿no? Les agradezco muchísimo por su atención. Espero verles pronto, espero que hayan disfrutado la clase y adelante, litigantes, que siempre tengan éxito en sus carreras profesionales. Queremos ser más presentes como un recuerdo. Oh, mi Dios se lo pague. Muchísimas gracias. Muy amable. No, a ustedes por la invitación. Muy amable. Gracias. Gracias. Qué lindo. Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país.